Hola, hola. Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo proyecto que tenemos la Pau y la Fran, que ustedes pueden ver aquí en nuestras poleras, que dice Te Orientamos. Este es un podcast que vamos a empezar a grabar y a transmitir para ustedes. Y primero que todo, en este primer capítulo queremos presentarnos. Pau. Sí, yo soy Paola Cordero Bizarro, terapeuta ocupacional ejerciendo hace unos par de años. Y notamos de alguna manera que hay una necesidad de poder conversar, orientar y guiar en distintas temáticas. Y ahora se va a presentar mi colega Fran. Bueno, mi nombre es Francisca Zapata, terapeuta ocupacional también. Unos años también menos que la Pau de terapeuta ocupacional. Y ejerciendo ambas, docencia universitaria. Y bueno, por ahí algunas otras cosas que vamos a ir contándoles en el camino. Y nuestra idea de armar este podcast es poder ayudarlos, informarles, educar respecto a distintas temáticas que van a ir surgiendo y que tenemos algunos también nosotros armados. Sí, y lo importante de esto es que en distintas conversaciones que hemos tenido durante estos últimos, podríamos decir, estos 2 años, es que hemos notado en que todo lo que se ha ido transformando en temáticas de educación, ya sea a nivel de básica, media, universitaria o quizás posterior, ya sea postítulo o posgrado, se requiere ciertas orientaciones hacia distintas temáticas quizás, y sobre todo atendiendo a ciertas contingencias, a ciertos temas que salen asociados, como por ejemplo post lo que vivimos en pandemia, y las características también que tenemos de ese post pandemia, y que se ve asociado en torno a lo que es la sociedad, ya a la comunidad, a nuestro entorno, desde el ciclo vital, por ejemplo, desde un pequeño hasta una persona mayor. Sí, bueno, también, como decía Paola, en la pandemia surgieron hartas problemáticas, también desde la salud mental, y desde ahí también nosotros queremos abordarlo desde la terapia ocupacional, comprendiendo a este ser humano como un todo lo que lo rodea, todos los contextos, y cómo también se van dificultando ciertas áreas en hábitos, en roles, en intereses, en las mismas motivaciones, y desde ahí queremos ser una guía o una ayuda para poder ir caminando, ¿cierto?, en este transitar de la vida. Exacto. Y donde además, si bien ya les comentamos hacia dónde va enfocado, en medida de cuándo y de cuánto tiempo vayamos avanzando, también vamos a tener espacios donde vamos a recibir preguntas, vamos a consultar temáticas que quieran que nosotros abordemos. Posteriormente vamos a tener invitados donde ellos van a también responder a ciertas áreas que notamos que es necesario que podamos compartir, porque como les mencionamos al inicio, este podcast, su nombre es Te Orientamos, ¿ya? Y esa orientación también va asociado a un área también que puede ser abordado desde lo que tiene que ver con lo vocacional, ¿ya? Y por eso también queremos que nuevas generaciones puedan tener un espacio donde conocer y también saber qué es lo que requiere esta intervención, por ejemplo, de futuros colegas asociados, por ejemplo, como mencionó la Fran, a lo que es la salud mental, qué está pasando en nuestra población, qué pasa con el uso excesivo hoy día de lo que son quizás las pantallas, quizás qué está pasando con el tema de redes sociales. Bueno, todo eso va a ser abordado y también vamos a tener ciertos invitados más adelante. Por supuesto que también van a poder guiar y orientar hacia, de alguna manera, generar mecanismos, herramientas para poder aportar según, por supuesto, esa necesidad que podamos ir observando. Sí, bueno, y desde ahí también nosotros hemos ido conversando, porque, por ejemplo, Pau, ¿qué te pasó a ti cuando tenías que estudiar? Cuando ibas a estudiar, recién, cuando tenías que elegir lo que tenías que estudiar. ¿A qué edad elegiste lo que tenías que estudiar? Yo podría decir que ya fue grande. Yo creo que ya fue como a los 18 años, no antes. Si bien uno cuando es pequeño nos dicen ¿qué quieres ser? Y probablemente salió veterinario, doctor, enfermero, puede haber sido. Pero ya cuando, yo creo que a los 17 por una situación particular dije no. Yo quiero estudiar esta área, que es en este caso la terapia ocupacional, enfocado, por supuesto, a poder aportar y ayudar a distintas personas que podrían tener. Particularmente mi enfoque era trabajar con niños, ¿ya? Y después, mira,
empecé a trabajar con adultos jóvenes. ¿Y tú? ¿Por qué? ¿O cuándo, mejor dicho, decidiste qué querías hacer? Yo creo que es medio complejo cuando uno es tan joven que te dicen que a los 18, a los 17, 18 años tú tenés que elegir lo que vaya a ser el resto de tu vida. Sí. Yo creo que eso es lo difícil, como que uno dice, chuta, a mí me gustaban muchas cosas, muchas. Me gustaba dibujar, quise estudiar arquitectura, quise estudiar diseño gráfico, me gustaba la música, bueno, me sigue gustando la música. Bueno, a todo esto, estamos en la consulta de la Fran. Aquí vamos a grabar nuestros podcasts. Sí. Bueno, me gustaba la música, pensé en meterme a un conversatorio, a un conservatorio, que yo iba a conversar mucho también, ¿no? A un conservatorio, a un conservatorio de música, y se fueron dando distintas cosas para que no entrara a estudiar eso, y entre medio siempre estaba esto de ayudar, de escuchar, Yo viví con la terapia ocupacional y fonoaudiología y kinesiología mucho en mi vida porque tengo un hermano con autismo. Para los que me conocen saben que yo tengo un hermano con autismo. Entonces yo conocí ese mundo de la rehabilitación, pero como estaba tan dentro de mi normalidad, no lo había visto como una opción. Hasta que descubrí, con esto, ni siquiera con test vocacionales, sino como preguntándole a los profesionales que trabajaban con mi hermano qué hacían en cada área, descubrí que parece que la terapia ocupacional tenía todo lo que a mí me gustaba. O sea, podía intervenir con música, sí. Podía intervenir con arte, sí. Podía intervenir conversando, que es algo que a mí me gusta, también. Entonces, desde ahí fue como, ya, parece que por aquí va mi norte. Pero yo tuve esa suerte, ¿no? Yo tuve la suerte de poder contar con alguien que me pudiera orientar, guiar un poco. Pero hoy día también los jóvenes pasan por estas mismas crisis que pasa uno cuando tenéis 17, 18 años, que además estáis en plena adolescencia, de que te imponen que tenéis que hacer algo. Exacto. Tenéis que hacer algo por la vida. Entonces, a veces uno elige a tontas y a locas y en la mitad de una carrera te das cuenta que quizás no es lo que te gustaba, y no hay nadie que te ayude o te guíe o te oriente y te diga, mira, por acá va. O surgen también, como hablábamos delante, muchas dificultades de salud mental, pues. Exacto. Sobre todo en la adolescencia o en la adultez joven. Exacto. Y tiene que ver con esta presión. Sí. Con esa presión que tú bien dices, que llega un momento que te dicen, ya, ¿y qué vas a hacer después? Y ahí viene una pregunta y de decir, ya, decidiste, entre comillas, porque a lo mejor desde la familia te impusieron ya que tienes que estudiar. ¿Y qué pasa si tú ya estás cursando un cuarto año de educación superior? Ya sea en un instituto, universidad, ¿qué pasa desde ahí? Y estás con esta crisis vocacional. Y pensé en que tenéis que desertar. Exacto. Y si me voy mejor, no sirvo para esto, en cuarto año, son 5. Exacto. Algunos terminan, no ejercen, otros se van, otros continúan igual, muy triste, a duras penas, pasándolo mal. Y la idea es que eso no suceda. La idea es de qué manera nosotros también podemos ayudar, orientar, guiar, para que eso no suceda. Entre medio, como decía la Pau, vamos a hablar de otras temáticas. Vamos a hablar de bienestar. Vamos a hablar de qué manera me puedo sentir tranquilo conmigo mismo en general, ¿no? No solamente en esta como área educativa, sino que en todas las cosas que conciernen a la vida. Exacto. En ocupaciones, como lo dice nuestra profesión, también ver en las ocupaciones que vamos desempeñando, ya sea va a depender por supuesto de la edad que pueda tener, desde un niño, un adolescente, una persona, también eso es importante de poder orientar y guiar, quizás en alguna ocupación significativa o importante que pudiera realizar alguna persona y a lo mejor ha dejado de lado por también el entorno, o sea, igual eso es importante visualizar. Y asociado también, Fran, en que ya pasa estas crisis que pueden pasar en el cuarto año que yo mencionaba, pero también puede pasar ya cuando soy egresado. Claro. Y estoy trabajando. ¿O qué pasa si me doy cuenta que quizás soy una persona adulta y quiero estudiar algo? Y los estigmas sociales te dicen, no, pero es que por la edad que tienes, ¿cómo vas a estudiar? Si el estudio tiene que ser 18, 19, 20 años máximo para empezar a estudiar. Exacto. ¿Cómo enfrento eso? ¿Cómo continúo? ¿Cómo sigo? Porque además en una vida adulta uno tiene más responsabilidades. Así es. Y eso significa que debo adquirir un rol de estudiante, empezar otra etapa, más todas las responsabilidades que tengo. Entonces se complica el camino.
Ya, dale. No, y como decías tú, post pandemia pasaron un montón de cosas. Además, De antes conversábamos y la Pau me decía, oye, podemos decir que vivimos una pandemia. Una pandemia que no se vivía, hace una pandemia con la gravedad que se vivió el COVID, que no se vivían hace montones de años pasado. atrás. Exacto. Entonces, claro, podemos decir vivimos una pandemia. Sobrevivimos a una pandemia. Sobrevivimos, ahí está. Sí. ¿Y qué estamos haciendo hoy día? Muchos siguen sobreviviendo a la vida porque la pandemia también tocó en puntos muy álgidos a nivel de salud mental. Eso. Mucha gente quedó con fobia social, mucha gente quedó con, o se desarrollaron, ¿cierto? O se desencadenaron algunos trastornos obsesivos compulsivos, que la limpieza, que no sé qué, que no me quiero enfermar, crisis de pánico, crisis ansiosa. ¿De qué manera vamos enfrentando eso? ¿De qué manera vamos abordando eso? O quizá entendiéndolo, porque a veces ni siquiera lo logramos comprender tanto, porque hay tanta información. Exacto. O sea, tú buscáis, me duele la cabeza en Google y te dice, tenéis cáncer de cerebro. Sí. Si me duele un pie, cáncer de pie, no sé, es como que todo hoy día hay tanta información que no sé de dónde tomarme para poder informarme y que esa información sea fidedigna. Y eso es súper importante. Y saber discriminarla. Porque si bien, y eso es otro, y ahí nosotros podemos decir los beneficios y las, de alguna manera, que tenemos post pandemia, pero también tenemos distintas situaciones, lo podríamos ver quizás como dificultades o quizás consecuencias, todo va a depender. Y donde tenemos esta misma información, hoy día está toda la información en los distintos, ya sea Google, Instagram, redes, entre todo, pero desde ahí es importante tomar lo que nos va a beneficiar. Y eso también es súper importante. Y es algo que el otro día yo conversaba y bueno, mencionamos que nosotros educamos a nivel de educación superior a futuros colegas y yo estaba conversando con un grupo y pasa es que nosotros, bueno, particularmente que yo volvía a hacer docencia el año pasado, pero este año me pasó que estamos viendo una generación muy preocupada del celular. Y eso también es otra arista que no podemos dejar de lado. Porque existe, ¿no? ¿De qué manera lo usamos como un aliado y no como un enemigo? Exacto. Porque en los niños, de hecho, está recomendado de cierta edad, ¿cierto? 12 años aproximadamente que un niño empieza a usar celular. Y sabemos que eso no pasa, sabemos que se ocupa antes. Pero ¿de qué manera usamos esta tecnología como un aliado para la vida y no como algo prohibitivo? Porque si tú lo prohíbes, se va a usar más. Exacto. Y se va a usar de mala forma. Y además, asociado a eso, que tienes un entorno. Por ejemplo, tenemos a un curso de 45 niños o adolescentes. Y tenemos que más del 50% usa la tecnología sin ningún control. Entonces, ¿cómo nosotros, o las personas que tenemos esta posibilidad, vamos a controlar ese espacio? Entonces, también eso es importante, de ofrecer guías, orientaciones a familias, a padres, cuidadores, cómo también esto se puede generar. Oye, qué buen podcast, como que lo quiero escuchar. Sí, lo quiero puro escuchar. Así que los dejamos invitados a que puedan de alguna manera ver nuestro podcast. Vamos a tener información también en nuestras redes sociales, también lo vamos a tener en YouTube y vamos a iniciar con estos podcasts cada 15 días. ¿Ya? Y desde ahí queremos que sean parte, nosotros vamos a crear comunidad, nosotros creemos que esto va a ser en beneficio y lo vamos a hacer con mucho amor, ¿cierto, Fran? Sí, puro amor. Me encanta, puro amor. Así que, bueno, los dejamos invitados, vamos a estar publicando por aquí o por aquí en alguna parte cuáles van a ser nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook para los más adultos, ¿cierto? Como decía Paola, también en YouTube vamos a estar subiendo y vamos a ir avisando los días que vamos a subir capítulo nuevo. Exacto, para que se suscriban. Para que se suscriban y para que también vayan preguntándonos cosas, quizás quieren que hablemos de otros temas y nosotros no lo hemos visto, entonces vamos a quedar súper atentas a poder ir leyéndolos, ir resolviendo las dudas, ir ahí tratando de, como decía la Pau, construir comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Ahí nos vemos. Chao, chao, corazón fuera.